Dios les bendiga a todos los que nos siguen a través de las redes sociales, a aquellos que semanalmente nos escriben, nos preguntan acerca de cómo estamos trabajando en este tiempo de Dios para ti, para tu casa, para tu familia. Quiero en esta oportunidad, mañana, tarde, noche, según el momento en que usted esté escuchando, viendo este video, pueda recibir de parte de Dios la gracia, la sabiduría, la autoridad para vencer en este tiempo todas aquellas artimañas que el diablo está colocando, sabiendo que le queda poco tiempo a él. Quiero en este momento compartir con usted algunos conceptos de la palabra de Dios. Sé que hay siervos de Dios que toman nota de estos mensajes, que me envían allí escritos preguntándome acerca de este trabajo, de lo que estamos haciendo, de cómo enseñarles un poquito más de esto que Dios nos está dando. Yo quiero tomar en esta oportunidad una porción de la palabra de Dios, la cual voy a dar hasta donde el Espíritu Santo me permita. Yo voy a remarcar algunos conceptos. Sé que hay personas que nos escuchan por primera vez y otros que llevan años ya en la escritura, en la lectura de la palabra, y que van a ahondar un poquito más según el Espíritu Santo les vaya dando en este momento. Para ello vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 5. Vamos a leer en este momento la historia del profeta Eliseo, aquel que era discípulo directo de Elías, el que se había quedado con el manto de Elías que se le había caído y que había recibido una doble porción del espíritu de Elías. Y aquel general del ejército sirio llamado Naamán, un hombre valeroso en extremo, como lo vamos a leer en este momento, y que Dios había dado al rey de Siria muchas victorias a través de este hombre llamado Naamán. Y el primer concepto que yo quiero introducir está en el versículo 1, y la palabra de Dios dice: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Yo quiero empezar de esta manera en esta oportunidad. Primeramente, dice la Biblia que el hombre se llamaba Naamán. Cuando Jesús habla acerca de este hombre, él hace en el libro de San Lucas, capítulo 4, él hace una referencia diciendo: de cierto os digo, muchos leprosos había en Israel en el tiempo del profeta Eliseo, pero a ninguno de ellos fue enviado sino a Naamán el sirio. Ahora, yo quiero que usted en este momento se pregunte: ¿quién tiene la exclusividad de Dios? ¿Qué religión puede adueñarse de Dios? Lo que quiero grabar en tu corazón al iniciar esta enseñanza es que en Israel había muchos leprosos que por la condición de ser israelíes se consideraban con derecho a que Dios los sanase. Pero luego Jesús, el Hijo de Dios, el Mesías, el que fue crucificado, muerto, sepultado y resucitó al tercer día, triunfando sobre todas las potestades, los ejércitos del cielo, sobre Satanás y todas sus séquitos. Él dice que fue enviado a Naamán el sirio.
¿Qué es lo que ve Dios? El libro de los Salmos en el capítulo 34 dice que los oídos de Dios están atentos a aquellos que le invocan y le evocan de veras. Pero la primera oración es sobre los fieles de la tierra. Los ojos de Jehová están puestos sobre los fieles de la tierra. Ahora, ¿quiénes son esos fieles? Verdaderamente, Dios tiene muchas ovejas y no tiene una religión. Tiene a aquellos a los que Él busca para transformarlos. De hecho, el libro de Pedro dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Y no está hablando de los judíos o de los israelíes. Está hablando de aquellos que reconocieron a Jesucristo como el Hijo de Dios, el Señor de señores, Rey de reyes. Ahora, la palabra dice que este hombre era un varón. Dice la Biblia que era un varón grande delante de su Señor. ¿Qué es lo que puede hacer que algo te convierta a ti en un varón? La Biblia dice que en un momento Dios le dio una orden a Elías y Elías, asustado por las situaciones del momento, por las circunstancias que había vivido y por las amenazas que una Jezabel le había dado, él se esconde en una cueva. Ahora, cuando Dios va en búsqueda de Elías, Dios le dice, ¿qué haces aquí, Elías? ¿No te he dado yo a ti esta orden? Ahora Dios le dice, Dios se ha buscado un varón. Este hará todo lo que Dios le ordene y sacará a este rey y pondrá a este rey. En otras palabras, varón es aquel que toma lo que ha oído de Dios y pese a toda circunstancia no se mueve de aquello a lo que Dios lo ha enviado. Pablo lo transforma de otra manera. Dice, velad, estad firmes en la fe, comportaos varonilmente y esforzaos. Varón no fue considerado Elías, pero sí Dios llamó a Eliseo un varón. Un varón que oyendo la voz de Dios, dio vuelta, miró a sus espaldas, maldijo a unos que le decían, pelado sube, y murieron 32 muchachos. ¿Cómo puede Dios llamar a un hombre que por un insulto simplemente mata a aquellos que lo insultan? La verdad es que Dios en el proceso ya sabe y habla acerca de ti como un proceso terminado. Pero en el proceso está usted, no está Dios. Dios sabe que usted es un vaso de barro. Dios sabe que usted es un objeto de oro refinado en fuego. Dios lo sabe, pero el que está en el proceso es usted. Ahora, Naamán era un varón, aunque lo que él estaba viviendo era un error. Él era varón para su rey, valeroso en extremo. Y Dios vio esta condición en Naamán, por lo cual Dios dice a través de Jesucristo, no fue enviado Eliseo a ninguno de los leprosos de Israel, sino a Naamán el sirio. Yo quiero que usted hoy empiece a ver y a oír, a tocar y a sentir como Dios siente. Cuando el profeta fue a buscar reyes, vio a los
hijos de Isaí. Y él decía, es este otro. Y Dios le dice, no es ninguno de estos, porque Dios no ve de la manera que tú ves. Dios mira lo que hay en el corazón. Ahora, quiero detenerme por un momento en ese concepto. Y dice la palabra de Dios en el versículo 2. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Servía a la mujer de Naamán. Versículo 3. Esta dijo a su señora, si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Quiero hacer un paréntesis en este momento y desviar un poquito la enseñanza para que aquellos a los que el Espíritu Santo en este momento les está introduciendo allí espadas de doble filo que penetran hasta los tuétanos y llevándolo a dimensiones que no esperaban antes de iniciar este mensaje, observen lo que era la casa de Naamán. Este hombre valeroso en extremo, a quien Dios había dado muchas victorias, dice la palabra que en una de esas victorias tomó cautiva. Yo quiero que usted grabe la palabra cautiva. Tomó a una joven a la que seguramente le mataron los padres, le arrebataron los hermanos, le destruyeron la familia y la lleva como botín, como esclava, a su casa. ¿Cuál sería la reacción suya, la de usted, la que del que me está o me está viendo en este momento, si usted hoy está sirviendo en la casa de aquellos que destruyeron su casa y como coronación lo sacan de su tierra y lo llevan a otra tierra y lo conviertan en esclavo? Yo quiero que el Espíritu Santo ahora empiece a trabajar en tu mente, en tu carne, en tu espíritu, para que tú puedas entender el corazón de Dios y del trabajo de Dios en medio de esta sierva. La actitud de muchos de los que se dicen cristianos hoy serían que se muera este delincuente leproso, maldito, y proferirían todo tipo de palabras de destrucción sobre la casa de Naamán. Más allá de toda esa obra satánica, porque hierro con hierro se aguza, la joven le habla a su señora y le dice, si mi señor fuera al profeta que está en Jerusalén, él le pediría y sería sano de su lepra. ¿Cuántos hoy tienen el corazón para bendecir a sus enemigos? ¿Cuántos hoy cumplirían la palabra amad a vuestros enemigos? Si te pide un vaso de agua, dáselo. Si te pide un pedazo de pan, dale de comer. Si tiene frío, abrigalo, aunque para ti sea tu enemigo. Recuerda que todas las cosas ayudan a bien a los que con un propósito han sido llamados. Si hay propósito en medio de tu vida, Dios está en control y te dará la victoria al tiempo que Él ha considerado que tú te la mereces. Ahora, dice el versículo 4,
dice la palabra de Dios, entrando Naamán a su señor, le relató diciendo así, y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y dice la Biblia, y le dijo el rey de Siria, anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10,000 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que bate y de vida para que éste envíe a mí a que sane a un hombre de su lepra? Considerad ahora y ve cómo busca ocasión contra mí. Voy a hacer otro paréntesis. Ahora, la situación que era algo de una casa, una simple esclava a la que nadie tenía que oír, como aquel José que estando en la cárcel le dice al copero del rey: acuérdate delante del rey que fui yo el que reveló tu sueño. Y claro, el copero se olvida y pasan los años y José sigue en la cárcel hasta que un día Dios tiene que hablar al faraón a través de sueños. Escuché muchas veces a gente decir: yo no puedo ensuciarme los pies en el bar. Escuché muchas veces a gente decir: yo no me puedo rebajar a hablarle a este o a aquel. La verdad es que mi santidad me impide comer con este o comer con aquel. Lo he escuchado y lo he visto. Escuchaba a un hermano predicador, un hombre que se sabe el hebreo, habla y enseña mucho acerca de el judaísmo, que en una oportunidad fue invitado por una congregación allá en Chaco, y cuando lo fueron a buscar, porque él venía de Brasil, los que lo fueron a buscar en la camioneta lo colocaron en la caja de la camioneta, no permitieron que él se sentara en la cabina con ellos, simplemente porque el color de su piel era diferente a lo que ellos se imaginaban. Gente que te mira por encima del hombro creyendo que son superiores. Ahora, esta joven, una muchacha a quien no muchos escucharían, hace que su palabra se convierta en un problema de Estado. Imagínate dar una palabra que de pronto se convierta en un problema de Estado. La joven le dice a la esposa le comenta a Naamán, y Naamán lleva esa conversación de una esclava nada más y nada menos que al rey de Siria. El rey de Siria envía cartas y ahora el rey de Israel, al recibirlas, dice: mira cómo busca esta ocasión para destruirme. Claro que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Lo que esta jovencita había hablado con su señora, quizás jamás imaginó
que se convirtiera en un problema de Estado. Lo que sí es que ahora Naamán ha tomado sus talentos en plata, sus piezas en oro, sus 10,000 vestidos y viene camino a la tierra de Israel. Cuando llega el rey de Israel, el rey que debía, como hijo de David, porque a Jesús en un momento, años más tarde, lo llaman hijo de David, el trono perpetuo, el que tenía que tener una relación directa con Dios, estar el profeta al lado de él. Este hombre está tan perdido que dicen, buscan ocasión para destruirme. ¿Cuántas veces en tu vida has sentido que lo que está pasando es para irte mal? Como aquel que dice, mejor que Dios, y luego dice que Dios me ayude, o no pego una, o aquel que continuamente manifiesta que el mal lo persigue. Esa era la condición del rey de Israel. Rompe sus vestidos, se coloca en cilicio y dice la palabra de Dios que esto llegó a oídos del profeta Naamán. Verdaderamente, cuando los ojos de Dios están puestos sobre los fieles de la tierra, Dios no tiene reino que se lo impida. Y dice la palabra de Dios, versículo 8, cuando Eliseo, escúchelo bien, el varón de Dios, cuando Eliseo, el varón de Dios, ¿por qué relato y recalco varón de Dios? Porque el varón de Dios no está viendo religión. El varón de Dios sabe que todos los términos de la tierra le pertenecen a Dios. El varón de Dios no se mueve por miedo ni por temor. Y dice la palabra, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir, ¿por qué has rasgado tus vestidos? Y aquí me quiero detener. ¿Cuánto conoce usted al que le predica la palabra? ¿Cuánto sabe usted de quien le predica la palabra? Porque lo que Eliseo está diciéndole es reclamándole, no me conoces. No me conoces, eres el rey de Israel y no me conoces. Ahora mira, venga ahora a mí, escúchelo, venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. La pregunta, ¿el rey de Israel consideró que había profeta en Israel? ¿Por qué? Porque siempre el hombre menosprecia lo que tiene. Y se lo voy a decir más fácil. Jesús dijo, de cierto os digo, nadie es profeta en su propia tierra. Israel tenía el profeta, pero no conocía el poder y la autoridad del profeta, aunque muchas veces habían visto lo que Eliseo había hecho como profeta.
sanó aquel potaje que envenenaba y mataba a la gente. Eliseo devolvió la vida al hijo de aquella viuda, perdónenme, de aquella mujer. El pueblo sabía, había escuchado la muerte de los 32 muchachos el día que recibió el manto. Pero el rey de Israel lo había tomado como algo personal. Quiero decirte algo que aprendí hace muchos años. Por muchos años oré que Dios me usara en milagros y en sanidad. ¿Y sabe qué empezó a suceder? Toda la gente enferma empezó a venir a mí. Y yo en un principio renegaba, ¿por qué no me toca uno sano? ¿Por qué en mis reuniones están todos enfermos? Y era precisamente porque Dios quería sanarlos. Y el milagro empezó en mí primeramente. Porque es uno el que tiene que aceptar que lo que está pasando es un proceso de Dios para que yo despierte o abra los ojos a los que no conozco. Y ahí está. Versículo siguiente. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Cuando yo veo esta historia, tengo que mirar el corazón de aquella sierva cautiva, esclava, separada de su familia, viviendo en la casa de Naamán. Una palabra de ella generó que dos reinos tuvieran conflicto y que de la casa de Eliseo sea conocida en otra nación. Y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Versículo 10. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Cuando Dios quiere tomarte, cuando Dios quiere mostrarte que nadie es superior a nadie, cuando Dios quiere mostrarte que todos somos iguales delante de Él. Eliseo, el hombre que había dado muchas victorias, pero cubría su rostro, su cuello, sus manos, para que nadie viera que él estuviera con lepra, o quizás para no contagiar a otros, porque es una enfermedad muy contagiosa. Ahora ha logrado que 10,000 mudas de vestido, tantos miles de piezas de oro, tantos talentos en plata, caballos, carros, fueran colocadas de un reino a otro reino, y con sus carros y con toda esa riqueza viene al profeta Eliseo. Y Eliseo, en vez de salir, en vez de arrodillarse delante de esa riqueza o de ese poderío, llama a uno de sus súbditos y le dice a Giezi, su criado: ve a este hombre y dile: lávate 7 veces en el río Jordán y serás limpio y desaparecerá tu lepra. Veo hoy en día que
pareciera ser que hablar con alguien que no está a tu altura, tu título, tu grado, no merece tu atención. No merece tu atención. Y de pronto aquel general, varón, valeroso en extremo, ve que el rey sí lo recibe, pero el profeta envía un siervo. Y quizás se haya preguntado dentro de sí la pregunta que se hacen todos: ¿quién cree este que es para no recibir al gran Naamán? Y encima me dice que me lave 7 veces en el río Jordán. Y él responde. Entonces Eliseo envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el río Jordán y tu carne se restaurará y serás limpio. Versículo 11. Y Naamán se fue enojado, diciendo: he aquí, yo decía, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Versículo 12. Habana y Farfar, ríos de Damasco, no son mejores que todas las aguas de Israel. Si me lavase en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. ¿Cuántos Naamán hay en esta generación que no tienen nada? Que no tienen nada. Pero son orgullosos, petulantes, soberbios. ¿Cuántos Naamán siguen llenos de lepra, pobres, ciegos, desnudos, creyéndose ricos? Como aquella iglesia de la Odisea que se creía rica, pero era pobre, desventurada. Pero ahí, como pavos reales, mostrando sus plumas y escondiendo sus pies. Y lo curioso y lo maravilloso de todo esto, que la palabra de Dios dice cuán hermosos son los pies, no el plumaje, no la corona, no los anillos, no el oro, no los dólares que tengas, sino los pies de los que anuncian la paz. Y de pronto, uno de los siervos de Naamán se vuelve y le dice en el versículo 13: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cómo más diciéndote, lávate y serás limpio? Lávate y serás limpio. ¿Cuánto más? La verdad es que muchas veces el orgullo, la vanidad y todas aquellas cosas que muchas veces la humanidad tiene por grandes son las que impiden que Dios haga la obra en medio de tu vida. Recuerdo hace unos años me invitaron a predicar en una iglesia en Granburg y uno de los jóvenes que estaba allí se preguntó si yo era profeta de Dios, hombre de Dios, siervo de Dios. Y él le dijo a Dios, lo escuché de su propia boca 4 años más tarde. 4 años más tarde.
Este joven le dijo, si este es profeta de Dios, que solamente se forme el arco en uno de mis pies. Dios hizo la obra y luego me contó él 4 años más tarde que me anduvo buscando por todas partes. Donde oía que yo estaba ministrando, él quería venir a mi vida para dar el testimonio y para que Dios le hiciera el arco en el otro pie. Recuerdo un testimonio que compartí muchas veces en este lugar. Un hombre, perdónenme, de oficio colectivero, había recibido en Santa Fe que él no podría manejar más los colectivos por una enfermedad que él tenía y que le hacía imposible seguir manejando. Recuerdo que a una de las campañas este hombre asistió, Dios lo sanó y semanas más tarde me maldecía porque tenía que volver a trabajar en su colectivo. ¿Cuántas cosas hay en el corazón del hombre que no escapan nada a Dios? Ahí está el hombre, el valeroso en extremo, el usado por Dios, porque Dios había dado victoria al rey de Siria a través de Naamán. Dios daba las victorias. Preguntándose, ¿por qué tengo que meterme en este río? ¿Por qué tengo que entrar al Jordán? No son mejores las aguas de mi tierra. Y ahí es donde tengo que remitirme a ese mensaje pequeñito que da Jesús. La salvación viene de los judíos. Es el principio. Es el principio. Empecemos por Judea, luego Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero primero, en este río. Ahí es donde él tenía que bautizarse. Ahí es donde él tenía que reconocer que hay profeta y que hay Dios en Israel. Y de pronto uno de sus criados tiene que hablar con él. ¡Ey! Detén tu bronca por un momento. Métete. No, pero las aguas de Israel son turbias. Así como las llagas de Jesús, que cargaron el pecado de toda la humanidad. Las aguas de Israel sacaban el pecado de todos aquellos que se arrepentían cuando Juan el Bautista bautizaba. Esas aguas que podrían haber salido del mismo trono de Dios, que en el estanque de Siloé le sacó las escamas, se cayeron, se las llevó el agua y aquel hombre veía. Ahora esas aguas también se llevarían la lepra de Naamán. Pero no tenía que bañarse una vez. Tenía que entrar, zambullirse, meterse por completo y luego salir. Quizás respiraba, quizás meditaba. Todavía tengo que hacerlo y me faltan 6 veces más. Y se metió la segunda vez y salió igual. Y cada vez que salía, la gente estaba expectante. Y los que antes no le habían visto la lepra, ahora sí se la veían. Como cuando aquel ciego arroja la capa que lo identificaba como ciego y la gente descubrió que era nada más y nada menos que el hijo del sacerdote Timeo. Porque eso significa Bartimeo, hijo de Timeo. La gente no sabía que era el hijo del sacerdote. Ahora lo descubría. Y se metió por tercera vez y por cuarta. Y cada vez que salía, quizás tenía que respirar profundo hasta volver a hacerlo.
Y se metió una séptima vez. Séptima vez. 7 veces. Como aquella mujer samaritana que había tenido 5 maridos. El que ahora tienes no es tu marido. Y el que te habla, ese es el número 7, el perfecto marido, el esposo de la iglesia. El número 7. Ahí estaba Cristo en ese mismo río, tomando el pecado de un general del ejército sirio. Espera, voy a repetírtelo. De cierto digo, muchos leprosos había en Israel en el tiempo del profeta Eliseo, pero a ninguno de ellos fue enviado sino al general de un ejército sirio. ¿Qué hacía Jesús, el varón perfecto, el número 7, quitándole la lepra a un general enemigo? Lo mismo que se preguntan muchos judíos hoy. ¿Por qué hay muchos inmundos? Porque esa es la manera que ellos ven al mundo. Y Dios sanándolos. Y nosotros nos morimos con nuestra enfermedad. Fue Cristo, el número 7, el que quitó la lepra de ese Naamán. Y salió Naamán. Y dice la palabra que su piel era como la de un niño. ¿Sabe qué? Ese es el bautismo perfecto. Es el bautismo perfecto. Cuando vuelves a nacer, te conviertes en un niño. Te conviertes en un niño. Y de pronto el gran general era un niño. Un niño. Su piel era como la de un niño. Era un niño. Voy a hacer un paréntesis. Hace unos días yo decía y traía a memoria aquellas palabras de ese gran general, Billy Graham, cuando él decía: me arrepiento de haber hecho tantas campañas evangelísticas. Y ahí es donde yo lo entiendo. Cuando una persona se convierte a Jesucristo, cuando Él lo limpia, nace como un niño. Y qué triste es entregar a esos niños a Yesis, a gente que, voy a saltarme un poquito, en el versículo 26 la Biblia dice: y él entonces le dijo, ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Escúchemelo bien. Es tiempo de tomar plata, de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos o siervas. Eliseo era un asalariado. Perdónenme, Jesse era un asalariado. Cuando Naamán sale nacido como un niño, le entrega todo y Eliseo dice: no quiero nada, no tomaré nada, no tomaré nada. Y se va el gran Naamán completamente sano, sin que Eliseo le tome nada. Y Jesse sale corriendo detrás de él. Toma vestidos, toma plata. Cuando vuelve a la casa lo esconde. Como esos que
que le roban a Dios. ¿En qué te hemos robado? En diezmos, ofrendas, alimento. Jesse ahora cree que puede engañar al profeta y le dice, Eliseo, ¿no estaba allí también mi corazón? Cuando Naamán se volvió, detuvo el carro para recibirse, ¿no estaba allí yo? ¿Cómo Naamán puede entender que yo soy profeta y tú que estás conmigo? No entiendes que la voz que hablo, porque el profeta es boca de Dios. Y dice el versículo 27, por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió de delante de él leproso, blanco como la nieve. Por tanto, la lepra del general sirio se te pegará a ti y a tu descendencia. Cuando Dios bendice a Abraham, dice que lo bendice hasta 1000 generaciones. ¿Cuántos de la descendencia de Jesse hoy todavía cargan esa lepra? Saúl aprendió que no es cosa liviana tocar el manto. Saúl perdió su reinado y su descendencia lo perdió. A partir de ese día lo toma David y a Jesús se lo llama hijo de David. O sea que cuando Cristo gobierne 1000 años aquí en la tierra, reinará David. Pero en la casa de Jesse no. Dije que en este día iba a hablar a gente que escuchaba por primera vez este mensaje y hablaría a otros que sé que están tomando nota y el Espíritu Santo les está hablando. Quiero detenerme porque hay mucho para enseñar acerca de este mensaje que hoy está vigente. Es la iglesia de hoy. Un pueblo que todavía se pregunta dónde está Jehová Dios. Gente que carga enfermedades y no entiende que es un proceso de Dios para llegar a ser lo que Dios quiere. Y otros que se preguntan dónde está Dios que no lo sana. En este día, que ese séptimo, el número perfecto, el Cristo, el Mesías, te haga renacer a un estado de gloria al cual nunca antes viste. Prodigios, milagros, sanidades, señales te sigan, porque es la promesa que Él nos ha dado a todos aquellos que creemos en Él. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, tomarán en sus manos serpientes, escorpiones. Si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sin embargo, viven llenos de miedos, de temores, escuchando más a una ciencia que al Dios mismo. En esta tarde, en esta mañana o en esta noche, según sea que tú estás viendo este mensaje, la luz del Evangelio te resplandezca. Tu oscuridad se convierta como la luz del mediodía. Que Dios te haga varón, varona. Que te dé el don de fe, de milagros, de sanidades. Pero sobre todas las cosas, el de estar firmes delante de Él para ser manifestantes, testigos de la gloria de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz perdurable. Que Dios te bendiga, a ti
y a toda tu casa.